en la Ciudad de México es de todas y todos conocido, o por lo menos es nuestra perspectiva. Lamentablemente este derecho a la vivienda se ha visto atacado, no de hoy, también de ya varios años, por prácticas que han convertido este acceso a la vivienda en un mero instrumento de control político, donde muchas veces las personas que quieren acceder a este derecho, al de la vivienda, son condicionadas para respaldar o apoyar algún partido o movimiento político, o incluso en el mejor de los casos se les pide que se le afilie a este partido o movimiento. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aquí en la capital, a través del diputado y vicecoordinador Diego Garrido, presentamos una propuesta que busca devolverle a las y los chilangos su libertad de decidir y también al mismo tiempo su derecho individual a acceder a una vivienda, y aquí subrayo, sin intermediarios y sin presiones. Para dar mucho más detalle de esta iniciativa, de esta idea, le cedo el uso de la voz al diputado promovente, a nuestro vicecoordinador Diego Garrido. Muchas gracias, muy buenos días a todos los medios que nos acompañan. Agradezco a todo el grupo parlamentario que también nos acompaña en la presentación de esta iniciativa. Es una reforma constitucional, sobre todo con visos a los anuncios que ha dado el propio gobierno, en donde pretenden construir 200,000 viviendas, dicen ellos. No sabemos dónde, no sabemos con qué recursos, no sabemos a través de qué mecanismos, y mucho menos después de la construcción a quién se le van a otorgar estas viviendas. Miles y miles de viviendas. Sobre todo, insisto también, cuando llevamos una política pública de otorgamiento de acciones de vivienda o de créditos de vivienda, que durante 28 años que lleva gobernando el mismo grupo político en el poder en esta ciudad, solamente se ha utilizado los mecanismos de control político para otorgar estas acciones de vivienda. El andamiaje jurídico, el andamiaje institucional que tiene el INVI, que tiene el gobierno para otorgar vivienda en la ciudad, es solamente a través de grupos sociales que los constituyen estas supuestas asociaciones, y solo a través de ella, dice la ley, se pueden otorgar estos créditos. Nadie puede hacer una solicitud personal, individual en esta ciudad para el otorgamiento de vivienda. Por eso queremos romper con este mal esquema que ha dado pasos a que solamente se creen clientelas electorales, se haga uso político de la gente, de la necesidad que tienen miles y miles de capitalinos para el acceso a una vivienda. Se ha utilizado de forma en que por un lado se enriquecen algunos políticos, por otro lado los partidos políticos afines al gobierno. En su momento fue el PRD, ahora es Morena, quienes han utilizado estos grupos como un brazo político para justamente ganar elecciones y para usufructuar con la necesidad de la gente. Con esta reforma nosotros lo que queremos es que el acceso sea individual, sea libre sobre todo. Nosotros con este relanzamiento de Acción Nacional, uno de los postulados es defender a la familia, defender a la patria, pero también defender la libertad de cada uno de los individuos, de cada uno de los capitalinos, para que individualmente, sin intermediarios, sin coacciones, sin que les pidan un solo peso de por medio, sin coyotes, sin líderes vivienderos, sin grupos afines al gobierno, sin partidos políticos, individual y libremente, el ciudadano pueda tener acceso a una de estas viviendas. Nosotros hemos criticado duramente cómo durante 28 años no han generado desarrollo, polos de desarrollo, infraestructura en otras partes que no sea la ciudad central que ellos le llaman, que son Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, sino que construyan infraestructura en otros lados de la ciudad para que haya más oferta de vivienda. No lo han querido hacer y por eso también hacemos este llamado. También porque esto ha generado invasiones. ¿Qué es lo que genera el INVI? El INVI dice, dame terreno, dame predios para yo construir ahí. ¿Y a quién se los pide? A grupos de vivienderos. Entonces estos grupos de vivienderos han fomentado la invasión de predios también, y por eso tenemos en esta ciudad 29,000 despojos. Lo señalamos cuando compareció el secretario de gobierno, 29,000 despojos en 7 años que lleva gobernando Morena, y han sido fomentados justamente también por estos grupos de invasores, porque a través de la invasión violenta
venta, a través de amenazas o a través del fraude procesal y la simulación de actos jurídicos, también se ha dado el despojo de predios para la construcción de vivienda social, le llaman ellos. Pero ¿qué pasa? Que están solicitando estas construcciones los poseedores, no los propietarios, los poseedores a través de asociaciones civiles de vivienderos. Por eso también esta iniciativa busca combatir el despojo en esta ciudad, busca proteger así también la propiedad privada, busca proteger los bienes de la gente y sobre todo la libertad. Con esto estamos proponiendo también un transitorio a efecto de que se disponga de que se modifique la ley secundaria, la ley de vivienda, para que se quiten todos estos controles de grupos políticos que tenemos en la ciudad, y también se abra un mecanismo electrónico para que todo ciudadano unipersonalmente, individualmente, pueda hacer la solicitud por medios electrónicos, y así el gobierno de manera objetiva, de manera transparente, de manera certera y con toda seguridad jurídica pueda otorgarle la vivienda individualmente a quien así lo solicite y no a través de estos grupos. Mandamos un mensaje también desde Acción Nacional, que es: terminemos con esta política clientelar en la vivienda en la ciudad. Si realmente la jefatura de gobierno, si realmente el grupo mayoritario quiere otorgar vivienda, que sea a través de la solicitud individual y no a través de sus grupos políticos o de sus políticos vivienderos. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué se basa para hacer el señalamiento de que los vivienderos, organizaciones sociales, están lucrando o sacando raja política? ¿Hay alguna prueba, alguna documentación, padrones o algo que pueda reflejar esta situación? Sí, por supuesto. Mira, más allá de lo que digamos nosotros, la ley de vivienda te exige que cuando tú haces la solicitud tengas que tener una asociación para efecto de que se te otorgue al final el crédito de vivienda. Dice la ley de vivienda que cuando está construido el 30% del proyecto, se tiene que introducir la solicitud de una asociación y el formato de constitución de esa asociación para ver quiénes van a ser los beneficiarios de la vivienda. Entonces, la propia ley, el andamiaje jurídico, el andamiaje institucional, te obliga a que solamente puedas acceder a vivienda social del INVI a través de este tipo de grupos. ¿Y a quién le otorga la vivienda el INVI y el gobierno? Solamente a sus grupos afines. ¿Y estos grupos afines por quiénes están dirigidos? Están dirigidos por diputados de Morena, están dirigidos por líderes sociales de Morena. Es algo que todo el mundo sabemos. En cualquier colonia popular vemos un lidercito afín al gobierno y a Morena que está pidiendo no solamente credenciales de elector para afiliarlos, sino también incluso les pide dinero. Hay fraudes innumerables, hay denuncias, carpetas de investigación que se han abierto y que tenemos ahí la prueba incluso por la propia Fiscalía, en donde la gente otorga 50, 100 mil pesos, 80 mil pesos, por supuesto crédito de vivienda, y terminan siendo defraudados. Todo este mecanismo, todo este andamiaje institucional, como le llamo, tiene que romperse de una vez por todas, con miras a que si la vivienda social que pretende construir este gobierno en este sexenio sea otorgada de manera transparente e individual. Así que pruebas, más allá de las pruebas que todos sabemos están a la vista, hay 1000 denuncias y sabemos que así opera en territorio esta forma de obtener vivienda o de ofrecer vivienda. Está la propia ley, la ley de vivienda, que te obliga a tener una sociedad, una asociación para tener acceso a este crédito. Gracias. Preguntarles, ahorita que hablan de diputados y que están en organizaciones, ¿cuál es el número de las organizaciones que tienen identificadas? ¿En qué alcaldías? Y si son alcaldías también de la oposición, ¿qué diputados ubican ustedes que tienen este control sobre las personas? Y si estas personas han hablado con alguno de ustedes, pues para hacer esta denuncia de que algún diputado los coacciona a hacer este tipo de movilizaciones. De hecho, en el Congreso hace muchísimo tiempo, cada fin de año, por ejemplo, en tema de presupuesto, venían organizaciones a ver el tema de la vivienda. Entonces, dar nombres de los diputados que están representando estas organizaciones, en qué alcaldías están ubicados, si son de Morena, obviamente, o también de la oposición. Mira, no queremos personalizar, porque una propuesta de reforma no debe ser dirigida en contra de alguien. Estamos nosotros queriendo cambiar el régimen jurídico. La ley debe ser de efectos generales, sin individualizar.
O sea, no tiene que ser en alguien o algo o un grupo en específico. Nosotros lo que queremos es ampliar la posibilidad. Pero ni más ni menos, cuando nosotros levantamos la voz en contra de los despojos, vinieron aquí a manifestarse grupos de vivienderos a querer incluso entrar con violencia al Congreso de la ciudad, ponían el nombre de la diputada América, ponían el nombre de tu servidor y de otros diputados más que hemos estado combatiendo este delito del despojo y las invasiones, y quisieron amedrentarnos. Y este también es un mensaje para todos estos grupos. Nosotros de Acción Nacional vamos a buscar siempre que la libertad de los ciudadanos esté por encima de intereses particulares o intereses políticos y clientelares. Por eso te diría yo que más allá de un hombre o de un grupo, es un tema de una reforma constitucional para que se quede de aquí a la posteridad y no se eternice el uso político de la vivienda en la ciudad. Sí, soy Alejandra Elvira, de la organización Prometa. Diputado, regresando un poquito al origen de la propiedad del terreno invadido, eso es histórico, las invasiones, por supuesto, pero ese terreno debe haber tenido un propietario, ya sea que esté intestado, ya sea que haya sido ejidal o que haya sido comunero, pero tiene un origen histórico, ¿sí?, en el registro público de la propiedad o en el centro agrario. Entonces, ¿por qué no empiezan por ahí? Porque nosotros hicimos una encuesta y mucha gente no contesta porque le da miedo decir que no tiene escrituras de su predio, pero los que sí aceptaron decirlo, yo calculo que el 90% de los 200 que investigamos no tienen escrituras. La figura para hacer la escritura más fácil e inmediata es la prescripción positiva. Entonces, en el registro, en el DGTR, se dedicaron en la administración anterior a hacer una serie de documentos falsos, porque era muy fácil falsificar un contrato de compraventa, que es uno de los fundamentos para poder operar en la prescripción positiva. Entonces, mi pregunta es, ¿no están empezando por el último piso cuando debieran empezar por el primero? Gracias. Claro que sí, justo me recuerda el diputado Rubio que en voz de su persona se presentó justo una iniciativa para eliminar la prescripción negativa, que es la que utilizan este tipo de grupos. ¿Qué es esta figura jurídica? Que se mete en un predio, como estaba intestado o deshabitado, o hay litigio entre familiares para ver quién tiene la propiedad final, ellos lo aprovechan metiéndose a la mala al predio, y por habitarla ahí pues son casas de cartón, con techo de lámina, por 2-3 años, intentan ante los juzgados esta prescripción negativa y se favorecen de esta figura jurídica. Ya el PAN ya reaccionó, ya el PAN ya propuso en voz del diputado Ricardo Rubio eliminar esta figura para efecto de que no sea mal utilizada. Sí hay la positiva, por supuesto, cuando tú sí tienes papeles que te acreditan que tú eres el legítimo sucesor de ese bien, ¿no? Pero en el tema de la negativa ya lo estamos proponiendo, porque sí, efectivamente, ustedes saben, ustedes ven cualquier colonia, hay una casa que está abandonada o que no ha sido utilizada durante algún tiempo, ahí están entrando grupos de choque, tumbando puertas, rompiendo chapas, entrando a la mala, están despojando a la gente. Si hay propietario, efectivamente tiene usted razón, hay un propietario porque el registro público dice cada predio de quién es. Si no se ha hecho la sucesión legal en términos civiles, en términos de herencia, eso es otro tema. Pero de que hay dueño, todos los predios en esta ciudad tienen dueño, es un hecho. Y ellos están ocupando esta falta de que la gente ponga sus papeles en orden para abusar de este tipo de figuras. Entonces ya lo hemos hecho desde Acción Nacional, seguiremos denunciando, seguiremos acompañando a todos aquellos vecinos que estén denunciando que se meten a la mala a su predio. Sé que no es polémica, es pregunta. Sí, adelante. Otra parte donde se cortan un cuello de botella es justamente en los juzgados, porque en el caso de que el propietario denuncie la invasión o quiera hacer la sucesión de manera adecuada o la propiedad cedérsela a quien se le antoje, se encuentra con el terrible problema de que están rebasados los juzgados. ¿Por qué no se propone un juzgado único que se dedique a la vivienda? Ya en alguna ocasión lo hizo en la época de Salinas de Gortari, se suscitó. Gracias. Claro, esta es una de tantas
tantas otras reformas que estaremos proponiendo. Queremos, y anticipo, porque ya se hizo en la 7ª legislatura en voz del diputado Andrés Ataide, en aquel momento, la herencia a tasa cero. Si tú heredabas un bien, bueno, se moría tu padre, tu abuelo, y tú eras el sucesor legítimo en el eslabón de sucesión, el diputado Ataide propuso en aquel entonces que no pagaras esos impuestos, porque se paga un impuesto, un derecho, para que el bien quede a tu nombre. Lo propuso el diputado, estuvo vigente por año, pero cuando llegó Morena, lo quitó. En el Código Fiscal hicieron la reforma en la primera legislatura para quitar la herencia a tasa cero, que nosotros llamamos herencia sin impuestos. Lo volvimos a proponer en la primera legislatura y Morena tampoco quiso aprobar eso. Y lo volveremos a proponer porque efectivamente la gente dice, no pongo esta casa de mis padres a mi nombre a pesar de que llevo viviendo ahí 30 años, porque no tengo para pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles, el ISAE. No tengo para pagar los derechos. Por una casa de $1,000,000 tienes que pagar cerca de 120,000 pesos de impuestos al gobierno para poner a esa casa a tu nombre. Entonces, es todo un sistema que está impidiendo que la gente ponga sus papeles a su nombre. Insistiremos en esta otra propuesta y por aquí hay muchas más que estaremos anunciando en próximos días en un paquete también respecto de vivienda, pero quisimos iniciar con este anuncio de que desde la máxima norma que es la Carta Magna Local, la Constitución, estaremos proponiendo que el crédito, el acceso a la vivienda sea personal, ya sin intermediarios y que ya no sigan haciendo uso político de la vivienda este gobierno y este partido político. ¿Podríamos especificar qué artículo sería de la ley, qué cambio sería? Por favor. Sí, por supuesto, es el artículo 9, en donde, inciso E, en donde se adiciona un párrafo donde expresamente se dice que el acceso a los créditos de vivienda serán de forma individual, incluso prohibiéndose que haya intermediarios y se haga uso político electoral en el acceso a la vivienda. Y en un transitorio se dispone que se deberá hacer la reforma en 180 días para que la ley de vivienda elimine todos estos requisitos de que sea a través de grupos y también se haga la plataforma electrónica para que el acceso a la vivienda sea a través de este medio electrónico. Si no hubiesen nada más, les agradezco muchísimo su atención. Muy buen día a todos. Muy bien, Diego. Las órdenes, coordinador. La foto. Ah, venga. Gracias. Muchas gracias, buen día. Maximus.